porque ahí estamos con Carlos, ahora sí, en línea. Dale. Bien. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, le repito a los oyentes que es Carlos Fernández, presidente de la Asociación Argentina de Compradores. Y Carlos, tenés mucho para contarnos. Que vos brindás capacitaciones a empresas y municipios, por ejemplo. ¿Qué estás viviendo en estos días de COVID-19? Hola, sí, bueno, en realidad creo que con el COVID-19 hay que dividir esto en dos partes. Primero, durante la actualidad, la crisis, que ahí donde a nivel de compras, los compradores, las empresas, armaron lo que se llama comité de crisis. Y el comprador en este momento es un bombero. Es un bombero donde está apagando incendios en forma permanente, con lo cual nos encontramos con que hay distintas realidades dentro de la parte de las empresas y de los compradores. Por ejemplo, podríamos dividir que para simplificar, hablemos de tres bloques. Los compradores de la salud, los de las empresas alimenticias y el resto. Porque son tres realidades diferentes. Por ejemplo... Bien, y contanos ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a empezar con la salud. La salud, sin duda, es el más afectado a nivel del profesional de compras. ¿Por qué? La carga laboral que tienen es totalmente estresante, pero tienen algo positivo en la salud. Conocen los proveedores y los insumos que se están comprando. O sea, que aquel profesional de compras que trabajó con proveedores estratégicos o que venía con una cadena de valor trabajado, no va a tener inconvenientes o va a tener inconvenientes menores en conseguir los insumos. Lo crítico de esto son el resto de las empresas. Por ejemplo, las empresas alimenticias podríamos decir que están parcialmente afectados con esta crisis en las compras, porque no están funcionando al 100%. Pero tienen algo muy negativo, las nuevas necesidades que tienen de insumos los compradores son diferentes a las que estaban comprando antes. Por ejemplo, todas las empresas tienen que salir a comprar barbijos, guantes, alcohol, termómetros, hasta túnel sanitario. Algo que ellos no conocían ese mercado proveedor. Claro, es como ir a lo nuevo. ¿Y ahí cómo se desenvuelven? Ahí vos le prestás asesoramiento, Carlos, o sea, porque ellos no saben precios, no tienen que tratar con gente con la que nunca habían tratado. Bueno, en esto hemos trabajado en dos partes. Uno, quiero separar la parte profesional mía, pero sí mucho hemos trabajado a través de la Asociación Argentina de Compras, la ACAM, donde ahí tenemos un grupo de WhatsApp de 200 compradores, donde hay algo muy positivo que se empiezan a intercambiar información, muchos ponen necesidades, entonces los expertos ayudan a los no expertos técnicamente, dónde pueden conseguir barbijos, dónde distintos tipos de guantes, cosas que antes el otro no lo tenía. Realmente el trabajo mancomunado de diferentes compradores en distintas empresas permitieron salir un poco más adelante de lo que era hacerlo en forma individual. Bien. Y mirando más allá, Carlos, ¿cómo pueden seguir las compras en las empresas después de la cuarentena? ¿Qué crees que puede cambiar y quedar? Como esto de los hábitos que dicen, bueno, hay hábitos que llegaron para quedarse en la sociedad. Bueno, en las empresas respecto de las compras, ¿qué te parece que puede pasar después de la cuarentena? Ahí yo la otra vez escribí un artículo relacionado con el post-cuarentena. En el post-cuarentena es fundamental que las empresas trabajen con un comité, liderado por el número uno de la empresa. ¿Por qué? Porque va un montón de lo que estábamos haciendo antes, y ahora no va a ser igual, es totalmente diferente. Hay otro paradigma, con lo cual es muy importante que el día después, nosotros llamamos el día después, el primer día post cuarentena, ya el comprador profesional está trabajando y pensando en su agenda. Ya hoy tienen que estar trabajando en la agenda del profesional de compra. ¿Qué significa esto? A diferencia del gobierno, que el gobierno está trabajando muy bien en la actualidad, pero no vemos quién está mirando qué va a pasar el día después.
alguien que esté planificando y viendo qué hacemos el día después, no que nos encontremos el día después y no sepamos o empecemos a pensar ahí. El comprador profesional está trabajando en una agenda. La agenda que está trabajando el comprador profesional, yo por lo menos la definí como una letra musical, para hacerlo sencillo, didáctico y que nos recordemos. La letra musical es re, la letra musical red. ¿Qué significa el día después? El comprador profesional va a tener que hacer la redefinición y reestructuración de todos los documentos de compra. Renegociación de lo ya comprado. Tenemos que recordar que el proveedor es clave en todo esto y en nuestra cadena de valor. Vamos a tener que reanalizar todos los servicios existentes. Como la caja va a manejar mucho esto, es fundamental que hay que cuidar la caja, porque cuando comencemos, la caja va a ser clave. Entonces, vamos a analizar los servicios existentes y vamos a ver cuáles son los esenciales. Bien, debemos planificar, claro, ahí, sí. Carlos, sí. Pero lo que está sucediendo hoy también es que la cadena de pagos está cortada. ¿En qué magnitud está cortada y cómo crees que se puede salir de esto? La única forma es reactivando, no hay otra. Si las empresas que hoy están trabajando al 0, o al 10, al 20%, no se reactivan, no hay ingresos en las empresas. Por eso hay que trabajar muy cuidadosamente con qué es lo que tenemos actualmente y tenemos que reordenar todo esto. Ya nada va a ser igual que antes. Debemos reinventarnos. Entonces, por eso, la crisis en salud, hay caja disponible. En algunas empresas alimenticias puede haber caja disponible, pero en el resto no. En la mayoría de las pymes no hay caja. Hay, y sobre todo se empieza a poner muy complicado lo que va a ser mayo, con un abril que fue completo de cuarentena. Estábamos diciendo que ahora ya va un mes de cuarentena y por lo que está previsto va a seguir hasta los primeros días de mayo mínimo. O sea que abril lo tenés completo para aquellas actividades que no tuvieron excepción, sin actividad. Si no hay una ayuda del Estado, del gobierno, a las pymes, es imposible salir de esto. ¿Por qué? Porque no hay caja, no hay ingresos. Entonces yo creo que va a durar hasta mediados de mayo. ¿Tiene que ser directa, Carlos, o tiene que ser mediante crédito? Porque eso también está discutido. ¿Tiene que ser directamente, te doy este dinero, después vemos cómo haces, o tiene que ser por crédito? Yo creo que tiene que ser, te doy este dinero porque hay que salvar a las empresas, de la misma forma que dieron el gobierno obviamente, a los 10.000 pesos y un montón de ayudas para sostener a la gente que no podía. Ahora tenemos que ayudar y sostener a las empresas pymes que no pueden, por supuesto. Claro. ¿Y los municipios, Carlos, cómo los ves? Porque también ahí hay alguna complicación, ¿no? Y sobre todo desde la parte estatal, desde esto que se conoció hace unas semanas del pago de sobreprecio y demás, yo creo que ahí la vigilancia como que se hizo un poco mayor, pero ¿cómo están las compras en los municipios? A diferencia de las empresas privadas, las compras de los municipios están muy regladas, muy normadas. Pero como toda regla y norma, siempre hay excepción. Y la excepción la dieron con las compras directas, la contratación directa. Entonces eso vulnera cualquier posibilidad de hacer una gestión profesional de compras. Ahí lo único que es el comprador es un data enter. ¿Por qué? Si autorizan que compremos en contratación directa, en forma urgente, pasás todos los procesos existentes, no los haces. Simplemente decís, quiero esto, y lo que hace el comprador es un data enter, tipea la orden de compra, porque el artículo que permitió hacer la contratación directa está dentro de la ley. Entonces, ahí empezamos con las personas. No hablamos de un profesional, hablamos de las personas que hacen. Claro, la excepción se transforma en regla, o sea, no vale de nada. Es como el presupuesto, cuando tenés una ley de presupuesto que es la ley madre, pero que nunca se cumple y después se ponen excepciones sobre ese presupuesto y nunca se termina cumpliendo lo que se firmó en el momento inicial cuando se aprobó en el Congreso ese presupuesto. Salvando las distancias, en los municipios con estas leyes de emergencia pasa lo mismo. Hay un orden legal, pero un orden legal que es dejado de lado cuando hay excepciones.
Es que en realidad también es de orden legal, porque están totalmente encuadrados en una contratación directa por la urgencia. O sea, legal está bien, el problema es que está mal manejado desde el punto de vista ético y profesional, porque están hablados para eso, pero realmente después lo urgente ya es lo normal, y nos pasamos Bien, al otro extremo. Cortito, Carlos. Sí. ¿Cuáles son los vicios? ¿Cuáles son los vicios que observas en estas contrataciones directas? Los vicios es que el proveedor ya viene designado, viene con el dedo, viene digitado, sin ninguna duda, porque te dicen, por la urgencia necesitamos este producto y lo tiene justamente este proveedor. Y vos lo necesitas para ayer, te dicen. ¿Y contra eso qué haces? Claro. No, si no lo haces, buscas a otro, te dicen, no, la gente necesita los barbijos, el alcohol, necesita todos esos elementos para ayer. Entonces, el comprador y el profesional en los municipios y en los distintos estamentos de gobierno, no solamente de los municipios, sino también de los ministerios y demás, están atados de pies y manos, porque lo que prioriza hoy es el insumo. Sí, y eso se presta para un montón de cosas, digamos, las que ya conocemos, ¿no? Que si yo te elijo como proveedor, bueno, es como si vos, claro, es como si vos hay a cambio algo. Perdón. Sí, no, digo, se presta para todo esto de que si yo te elijo como proveedor a vos a dedo, bueno, hay a cambio algo para mí, me quedo con una parte y demás. La típica de lo que sucede muchas veces con la corrupción en el sistema de compras. Y a veces es corrupción y a veces es ineficiencia. Pero también, las dos cosas. Sí. Claro, en las necesidades y en las urgencias, como nos pasa a nosotros en nuestra casa. Estamos acá, salimos a comprar urgente para el mediodía, nos olvidamos algo en la verdulería, y el verdulero que está acá nos cobra, porque es el que lo tiene, el producto, el insumo, y vos lo pagás 5 veces más, 10 veces más de lo que estabas pagando antes. Un barbijo, hay productos de insumo que valían 1.000, ahora salen 10.500. El mercado. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Y bueno, es el mercado. ¿Cómo aumentaron la fruta y verdura para la casa de los insumos de cada uno? Que alguien haga la cuenta de lo que era antes y lo que cuesta ahora. Es lo mismo. El mercado está manejando eso. Bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradecemos, te mandamos un abrazo gigante. Muchas gracias, los esperamos a todos. Vamos a hacer una webinar con la Asociación Argentina de Compras de la CAM. El sábado 25 de abril a las 10 horas vamos a hacer una webinar con 3 gerentes de compras, uno de salud, uno de producción y otro de servicios. Voy a estar coordinando esa webinar, donde vamos a exponer cada uno un poco cuál es la realidad y qué esperamos para el día después. Buenísimo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Fue Carlos Fernández, presidente de la Asociación Argentina de Compradores.